Bienvenido a la introducción de Cinema 4D, un software que con el paso del tiempo se ha vuelto un estándar en la industria del motion design. En esta introducción aprenderás a utilizar todas sus herramientas desde cero, y al final de este video te dejaré una guía en la cual tú podrás seguir aprendiendo de otros creadores de contenido tanto en inglés como en español. Te recomendaré cursos que realmente vale la pena pagar para que aprendas de forma específica aquello a lo que te quieres dedicar, ya sea creación de personajes, animación, creación de escenarios, motion graphics, etc. Sin más que decir, me presento, mi nombre es Luis, soy generalista 3D centrado en la animación y composición de efectos visuales. En este video te enseñaré a crear este arte abstracto utilizando las herramientas nativas de Cinema 4D. Hablaremos desde el modelado, creación de materiales, iluminación y configuración del render, en este caso utilizando el motor de render Redshift. Y no solo eso, días después de que se publique este video, si tú no tuviste acceso a Redshift, te dejaré otro video por aquí en el cual te enseño a hacer este mismo texturizado pero con otro motor de render llamado Arnold. Te mencionaré artistas que me ayudaron a crecer en todo este ambiente y cómo tú puedes llevar tu proceso de aprendizaje de cero a experto. Si se te hace pesado el video, este estará dividido en varias secciones. Por si quieres regresar en otro momento, busques la parte específica de lo que quieres aprender. Sin más que decir, empecemos. Cinema 4D no es un programa gratuito, tristemente hay que pagar por él. Aunque Cinema 4D cuenta con varios planes para que no se te haga complicado pagarlo. Aquí es donde entra la bellísima licencia estudiantil, que no solo te da Cinema 4D, sino también te da Redshift, ZBrush, la suite de Red Giant y Foregear, una aplicación que te permite modelar en un iPad o iPhone. Si tú eres estudiante y te dieron un correo estudiantil, puedes aplicar a esta licencia para que te descargues todo lo anterior mencionado por tan solo $10. Y aquí te voy a dejar un video si es que tú quieres conocer este proceso. Si tienes dudas sobre si tu computadora va a aceptar este software, aquí te dejo los requisitos mínimos que debe tener tu computadora para que Cinema 4D funcione correctamente. Ahora sí, sea cual sea el proceso por el cual hayas conseguido el programa, vamos a empezar con este video. Al abrir Cinema 4D nos encontramos con un entorno tridimensional. Para movernos en este entorno tenemos estas herramientas. Pero si quieres acortar esto, con simplemente apretar Alt más clic izquierdo, podemos rotar el viewport. Al oprimir Alt y dando clic en la ruedita del mouse, podemos movernos hacia los lados. Al oprimir Alt más clic derecho podemos hacer zoom, pero aquí yo prefiero usar la ruedita del mouse, ya que con el scroll podemos hacer este mismo zoom. Ahora, si solamente damos clic en la ruedita del mouse, podemos cambiar a nuestras vistas. Si queremos acceder a esa ventana, solamente tenemos que posicionar el mouse en la vista y dar clic nuevamente con la ruedita del mouse. Del lado izquierdo tenemos nuestras herramientas de mover, rotar y escalar. Si quieres saber su atajo de teclado, puedes posicionarte en herramienta y solo te aparecerá el atajo. En este caso, la tecla E es para mover, la tecla R es para rotar y la tecla T es para escalar. Del lado derecho se encuentra nuestro panel de materiales. Del lado izquierdo se localizan los assets que nos brinda Cinema 4D. En la parte de abajo tenemos el panel de animación y de este lado las coordenadas globales. Puede que tú vengas de una versión anterior de Cinema 4D o veas tutoriales donde ocupen versiones anteriores. Si te da pereza aprenderte la nueva interfaz, puedes pulsar aquí y lo tendrán en la interfaz anterior, pero nosotros usaremos la interfaz más reciente. También, si no encuentras herramientas, puedes oprimir Shift más C y aquí encuentras todas las herramientas, tags y assets que tiene el programa. Del lado derecho tenemos nuestra paleta de accesos rápidos. Aquí nosotros podemos elegir elementos primitivos como lo es un cubo. Si nosotros mantenemos clic izquierdo, podemos desplegar las ventanas donde encontramos más objetos. Esto funciona en cada uno de los paneles que veas que tienen esta pequeña pestañita. Este panel viene dividido de esta forma. Figuras primitivas que vienen en color azul, generadores que vienen en color verde, deformadores que vienen en color morado, los efectos que también vienen en color morado y los fields, que estos nos ayudan a controlar y animar los efectos. Más abajo vienen herramientas de iluminación de entorno, cámaras y luces.
Del lado derecho tenemos el panel de objetos, donde irán apareciendo los objetos, generadores o efectos que agreguemos a nuestra escena. Podemos ocultar estos objetos o dejarlos siempre visibles tanto en el editor como en el render. Igual podemos activar o desactivar los objetos. Debajo de ellos tenemos nuestro bendito panel de atributos, que es por aquello que Cinema 4D destaca, ya que nos permite modificar los parámetros de todo lo que se encuentra en el panel de objetos. Por ejemplo, el cubo nos da la opción de crearle más subdivisiones, pero ¿por qué no pasa nada a la hora de mover estos atributos? Esto es porque nuestra vista por default está en ground shading, pero si lo cambiamos a líneas, vemos cómo aparecerán estas subdivisiones. También podemos escalar o mover estos objetos con estos puntos amarillos que nos aparecen en la interfaz y vemos cómo estos parámetros igual cambian en el panel de atributos. Con estos mismos podemos empezar a modificar nuestras formas primarias sin la necesidad de herramientas de modelado. Y si por alguna razón movimos algo que no supimos que era, en lugar de apretar Control Z, podemos dar clic derecho y tenemos esta opción de reiniciar estos valores por default o reiniciar todo. Regresando al panel de objetos, este funciona por jerarquías de padres e hijos. ¿A qué me refiero con esto? A que vamos a ordenar esto por colores. Primero tenemos los deformadores. Todos estos objetos siempre van a trabajar como hijos, o sea, dentro de los objetos o generadores. Y esto es para todos los deformadores que se encuentran aquí. Ahora, con los generadores, que son todos estos de color verde, siempre deben de tener esa función de padres. Por ejemplo, si metemos el clonador al cubo, este no va a clonar absolutamente nada. Pero si metemos el cubo al clonador, este ya hará su función. Y así debemos de mantener estas jerarquías. Todos los generadores siempre tendrán la función de padres y los deformadores la función de hijos. Bien, ahora veamos las herramientas de modelado. Del lado superior tenemos nuestros modos de edición. Este es por caras, bordes y puntos. Pero ¿por qué al dar clic no nos deja seleccionar las caras? Esto es porque el objeto que tenemos aquí está anidado al panel de atributos. Por eso nosotros no los podemos manejar. Pero aquí tenemos una herramienta para soltarlo, que es este de aquí, para poder hacer el objeto editable. Al dar clic ya podemos empezar a mover el objeto. El problema aquí es que perdemos por completo el panel de atributos. Así que si vas a hacer un objeto editable, asegúrate de que no vas a modificarlo más con este panel de atributos. Del lado izquierdo podemos ver que nuestras herramientas cambiaron y estas cambian según el modo de ventana en el que estemos. Para usar las herramientas basta con seleccionarlas y podemos empezar a modelar. En este caso vamos a hacer un ejercicio rápido y vamos a modelar una taza. Para nosotros crear una taza, lo primero que tenemos que agregar es un cilindro. Este cilindro le vamos a dar la forma de la taza como nosotros queramos. Una vez teniendo esta forma, vamos a irnos a las caras, seleccionamos la herramienta de selección, hacemos el objeto editable y vamos a eliminar las caras que tenemos en la parte superior e inferior de nuestro cilindro. Después elegimos la herramienta de Close Polygon Hole y damos clic para que cierre nuestro cilindro. Esto lo hacemos en ambas caras. Apretamos la tecla T para cambiar a la escala, seleccionamos la cara que acabamos de crear y con control más clic hacemos un extrude hacia adentro. Oprimimos la tecla E, cambiamos de vista y nos vamos a la vista frontal. Hacemos control clic en el eje de Y y vamos bajando un poco esto. Así ya tenemos la forma de un vaso. Ahora en esta misma cara crearemos una subdivisión interna. Apretamos T y con control más clic creamos un extrude 3 veces hacia adentro. Esto mismo lo haremos con la cara de hasta abajo. Ahora nos iremos a los puntos nuevamente y en el eje de X, que es este rojo de aquí, vamos a seleccionar este punto y dando clic con Shift presionado vamos a seleccionar este otro. Después seleccionamos la herramienta Bevel y fuera del modelo vamos a dar clic hasta que se formen estos rombos en los puntos que seleccionamos. Nos regresamos a las caras, con Shift seleccionamos ambos rombos y pasamos a elegir la herramienta de Bridge. Daremos clic en el primer rombo y enlazaremos esta esquina con esta otra.
Hay veces que te puede salir esta línea en otro lado, el chiste es que la alinees con la cara de abajo. Al soltar nos saldrá esta forma. Lo que haremos será aumentar las subdivisiones y también aumentaremos la tensión al máximo. Con esto ya tenemos hecha la agarradera de la taza. Ahora agregamos un Subdivision Surface y aquí metemos nuestro cilindro. Y voilà, ya tenemos hecha nuestra taza. Como ves, las líneas azules son de la taza original y si activamos el Subdivision Surface se ve un poco más smooth. Ahora vamos a crear unos cortes extra para que se vea un poco mejor. Daremos clic derecho y elegiremos esta herramienta que se llama Loop Pad Cut. En la parte exterior crearemos un loop pad aquí arriba y en la parte de adentro igual crearemos un corte. Esto es para que nos dé una superficie con un poco más de volumen. Aquí como podemos ver no nos hizo el corte perfecto, así que tenemos que unir este punto de aquí con el punto de acá. Para eso daremos clic derecho, elegimos la herramienta que se llama Line Cut y seleccionamos este punto y lo conectamos con el otro. Oprimimos la tecla ESC para salir de la herramienta y listo, la división se hizo correctamente. Vamos a repetir este mismo paso en la parte de abajo de la taza. Clic derecho, Loop Pad Cut, hacemos el corte, nuevamente clic derecho, Line Cut y unimos los puntos. Recuerda apretar ESC para salir de esta herramienta. Y así ya tenemos nuestra taza hecha en Cinema 4D. Ahora vamos a agregar iluminación y texturas a este modelo. Para la iluminación nos iremos a esta página llamada Polyhaven, donde encontraremos HDRIs, texturas y modelos de forma gratuita. En este caso buscamos HDRIs. Aquí tú puedes elegir el HDRI que tú quieras. En este caso yo elegiré este de aquí. Y le vamos a picar en descargar. Regresando a Cinema 4D nos vamos a dirigir a los Render Settings y aquí cambiamos este apartado de render de estándar a Redshift. Al nosotros cambiar el motor de render, nuestras luces y cámaras se convierten en objetos de Redshift. En Output elegimos el tamaño, en mi caso pondré 1080 x 1080 para tener un formato cuadrado. En Save desactivamos el Multipass y acá elegimos dónde se guardará el render. El formato lo elegimos en JPG. Si bajamos esta flechita podemos aumentar la calidad al 100%. Luego acá en Redshift es para configurar el render. Si tu computadora es de bajos recursos, usa esta opción de Low. Si no, ocupa cualquiera de las otras opciones. En mi caso lo dejaré en Medium. Y listo, ya tenemos configurado todo. Ahora vamos a agregar la iluminación. Para eso damos clic sostenido aquí y agregamos el Dome Light. En el Dome Light, en textura agregamos el HDRI que descargamos. Y como ves, este HDRI ya se puso de fondo. Ahora vamos a crear un material. Como estamos usando Redshift, los materiales que nos creará serán de Redshift. Este material lo vamos a arrastrar al modelo y vemos cómo este ya se aplica. Vamos a dar clic en el material y en el panel de atributos podemos cambiar el color. En este caso usaré uno rojo. Y en el Roughness vamos a controlar el brillo del material. Si quieres que refleje, lo bajas a 0, pero en este caso yo lo pondré por aquí. Vamos a dar clic aquí en el Render to Picture View para renderizar. Y listo, de esta forma tenemos nuestro modelo 3D creado y nuestro primer render hecho en Cinema 4D. Bien hecho, ya conoces la interfaz y algunas herramientas de Cinema 4D. Puede que esta haya sido la primera vez que tocaste este programa. Ya hiciste tu primer render y acabas de modelar una taza de una forma rápida. Ahora te voy a enseñar a que realices tu primer proyecto en 3D. Y para poder realizar esto vamos a ocupar referencia. Estas imágenes que estás viendo en pantalla las tomé directamente de Pinterest, buscando arte abstracto. Igual esto lo puedes hacer en páginas como Behance o alguna otra página de referencia que te voy a dejar en la descripción. El recopilar referencias es un ejercicio para que tú aprendas a realizar cosas en 3D. Con estas referencias yo pude crear esta composición, la cual te enseñaré a hacer en los siguientes minutos. Modelaremos cada uno de los objetos, armaremos la composición, crearemos materiales y texturas para cada uno de estos objetos y renderizaremos utilizando Redshift. Ahora sí, sin más que decir, empecemos con este proyecto. Primero abriremos un nuevo proyecto y este lo guardaremos en una carpeta en el escritorio.
Les recomiendo ser ordenados cuando creen un nuevo proyecto. Ahora procederemos a crear nuestro primer objeto. En este caso será una burbuja. Para la burbuja crearemos primero una esfera. Esta esfera la vamos a hacer pequeña. La podemos escalar por las líneas o simplemente podemos escribirlo. En mi caso la haré de 7.5. Posteriormente aumentaré los segmentos. Esto es para que se vea un poco más redonda. Activaré las líneas para tener una mejor visión. Lo siguiente que haremos será agregar un efector llamado Displacer. Este lo metemos dentro de la esfera. Con el Displacer seleccionado, lo que haremos será irnos a la parte de Shading. Aquí en el apartado de Shader agregaremos un Noise. El Noise es un ruido que nos ayudará a deformar esta esfera. Damos clic en el Noise para poder controlar este efecto. En este sitio lo que moveremos será la escala global. Este lo vamos a disminuir a tu gusto para crear más deformaciones. Y sé que dirás que esto no parece una burbuja, pero lo que haremos es volver a seleccionar el Displacer y en Object vamos a bajar la intensidad del efecto. De esta forma podemos crear esta deformación. Recuerda que estos parámetros son a tu gusto. Posteriormente, dando doble clic en el nombre, lo podremos cambiar. Lo llamaremos burbuja y de esta forma ya tenemos el primer objeto modelado. Recuerda que puedes modificar el noise por si no te gustó el resultado final. Ahora vamos a hacer los arcos que rodean esta burbuja. Para eso vamos a crear un tubo. Lo seleccionamos y nos vamos a la pestaña de objeto. Aquí vamos a subir los segmentos a 100 para suavizar la forma. Después nos vamos al Slice y en esta ventana lo activamos. Y como ves ya tenemos la forma a la mitad. Ahora solo ajustamos el tamaño usando los puntos del viewport. Ahora vamos a duplicar este objeto. Con control sostenido y dando clic arrastramos el objeto hacia abajo. Aquí seleccionando el segundo tubo, el From lo subimos hasta el final. Ahora solamente nos queda rotar las formas a nuestro gusto. Puedes seleccionar ambos objetos y rotarlos juntos. Ya por último vamos a agrupar estos objetos seleccionando todo, damos clic derecho y le damos en Group Objects. Y de nombre le ponemos Grupo 1. Para el cristal, este lo haremos con una sola forma. Para eso nos iremos a los objetos, crearemos un Platonic y ya está, ya tenemos el cristal hecho. Solo lo vamos a hacer un poco más pequeño. Ahora duplicamos el Platonic y la copia la hacemos más pequeña. Ahora en los generadores creamos un Atom Array y en este Atom Array metemos el Platonic original. En el Atom Array ponemos el Sphere Radius en 0.5. Así en automático se nos hace smooth toda la forma. Ahora solo resta subir las subdivisiones y así ya tenemos listo este objeto. Solo lo voy a escalar un poquito. Seleccionamos el Atom Array y el Platonic para poder agruparlos. De esta forma ya tenemos el segundo objeto. El rectángulo con hoyos es el siguiente. Para este creamos un cubo y le damos esa forma rectangular. Después creamos una esfera y esta le aumentamos los segmentos y la acomodamos como si este fuese un agujero. Ahora agregamos un bowl. Dentro de este bowl agregamos a la esfera y el cubo. El bowl tomará el objeto de arriba como el principal y el segundo lo va a eliminar. Entonces aquí subimos el cubo y quedará de esta forma. Ahora seleccionamos la esfera, con control damos clic en el eje de Y para duplicarlo. Ahora para que esta también haga un hoyo agregaremos otro bowl. Arriba dejamos el bowl anterior y abajo ponemos la copia de la esfera. Ahora vamos a seleccionar ambas esferas y las acomodas a tu gusto. Por último vamos a agregar un clonador.
Aquí metemos el bowl y ahora seleccionando el clonador, en el modo lo ponemos en lineal. En las coordenadas del clonador, como ves, Y está en 50, así que esta la ponemos en 0. Y ahora donde lo queremos clonar es en el eje X, que es este rojo de acá. Así que hay que clonarlo hacia este eje y esto lo ajustamos a la medida que te guste. Con esto ya solo oprimimos la tecla T para escalarlo y lo acomodamos al tamaño que más nos guste. Por último, le ponemos grupo 3. Ahora, como tenemos muchos objetos, vamos a ocultarlos. Para eso apretamos Alt y damos clic en estos puntitos hasta que se hagan de color rojo. Ahora creamos una esfera. A esta la hacemos de unos 18 centímetros. Aumentamos los segmentos. Ya ahora para las bandas creamos un cilindro y lo acomodamos un poco más a la medida de la esfera. Ahora aumentamos los segmentos en ambos. Vamos a ocultar la esfera, hacemos editable el cilindro, nos vamos a las caras y con la herramienta de selección eliminamos las caras de arriba y las caras de abajo. Ahora vamos a agregar un efecto llamado colisión. Este efecto lo agregamos al cilindro. Seleccionando la colisión nos vamos a donde dice Colliders y aquí arrastramos la esfera. Ahora en Solver ponemos Inside Stretch. Agarramos el cilindro, apretamos la tecla T para escalarlo y aquí en esta punta verde podemos escalar en los ejes X y Z. Y al escalar vemos cómo ya toma la forma de la esfera. Ahora esta se ve un poco separada, pero si la rotamos ya se acomoda más a la forma. Si nos acercamos vemos que esto no tiene grosor, para eso agregamos un thicken. Aquí metemos el cilindro. Y en el thicken le bajamos la intensidad a 0.5 o menos. Yo creo que un 0.1 está bien. Y de esta forma vemos cómo mantiene ese grosor. Ahora giramos la cinta. Y después duplicamos el thicken. Y dentro de este movemos el cilindro para cruzar estas bandas. Por último seleccionamos y agrupamos todo. De esta forma ya tenemos el grupo 4. Ahora haremos la cortina y el fondo. Para el fondo es muy fácil. Creamos un cubo nuevamente y este lo hacemos un poco más grande. Agregaremos una cápsula. Esta será el hoyo del muro. Solo debemos acomodarlo. Recuerda que debes de subir los segmentos de la cápsula. Agregamos un bowl y metemos la cápsula y el cubo. Vamos a acomodar el cubo y la cápsula a nuestra composición. Ahora para la cortina podemos hacer simulaciones, pero de esto no se trata ese video, así que haremos unas cortinas súper básicas. Crearemos un spline de fórmula. Aquí lo ponemos en XZ para que se ponga en estos ejes. En Tmin ponemos -10 y en Tmax lo ponemos en 10. En la parte de abajo aumentamos los samples. Aquí bajaré el min a -7 para tener la misma curva de inicio y de fin. Ahora con control duplicamos hacia arriba y agregaremos un loft. En este loft meteremos los dos splines. Al loft lo que haremos será subirle los segmentos tanto en U como en V. Y así ya tenemos hecha la cortina. Ahora seleccionamos el loft y este lo vamos a hacer editable. Y de nuevo solamente necesitamos escalar y moverlo a nuestro gusto. Una vez lo tengas como a ti te gusta, ya solo agrupamos y renombramos como grupo 5. Ya para terminar vamos a hacer las fichas y esferas que están de forma aleatoria. Para eso vamos a crear una esfera, la hacemos pequeña, vamos a ocultar los objetos para poder ver mucho mejor.
Ahora creamos un cilindro. En el radio lo ponemos en 6 o menos. El height lo bajamos a 0. Nos acercamos un poco y después lo ponemos en 1.2. Recuerden aumentar ambos segmentos, tanto los del cilindro como los de la esfera. Ahora creamos un cloner y metemos los dos objetos. Seleccionamos el clonador. En count le ponemos 3, 3 y 3. En el size ponemos 50, 50 y 50. Ahora seleccionando el cloner agregamos un efecto llamado random. Al agregar este efecto vemos cómo se dispersan todas las piezas clonadas. En el random nos vamos a parámetros. En posición ponemos 10, 10 y 10. Activamos la rotación y esta la movemos de forma aleatoria. Por último nos vamos a efector y aquí lo ponemos a nuestro gusto. Una vez terminado el proyecto hacemos visibles todos los objetos y los acomodamos a nuestro gusto con las herramientas de posición, escala y rotación. Por último agregué un cilindro para hacer este cilindro de piedra. No importa si no te queda como a mí o se ve diferente. Es el primer proyecto que haces siguiendo un proceso. Es algo normal si no te sale a la primera. Así de esta forma terminamos la parte de modelado usando solo los generadores de Cinema 4D. Fue pesado, ¿verdad? Pero lo lograste. Ya creaste tu primera composición en 3D. Ahora es momento de hablarte de las herramientas para poder texturizar y crear tu iluminación. Y este tema es sumamente importante, ya que tú puedes tener el mejor modelo 3D del mundo, pero si no lo sabes texturizar y también si no lo sabes iluminar, pues este modelo 3D se va a ver muy feo. Estéticamente estamos dando una mala impresión, pero si le metemos iluminación y una buena aplicación de materiales, este modelo 3D ya se ve de una forma más profesional. Por eso este apartado es importante, porque no sirve de nada tener el mejor modelado 3D si no vas a saber darle una buena presentación. Y aquí es donde entra lo más importante: ¿qué motor de render debo utilizar? Y existen varios, como el Physical Render, que ya viene de forma nativa en Cinema 4D, pero contamos con motores de render externos, en este caso como la es Redshift. También tenemos Corona Render, Octane Render, Arnold Render, entre otros. En este caso, para este proyecto nosotros vamos a utilizar Redshift, y si no tienes Redshift no te preocupes, aquí te dejo una introducción a Arnold Render utilizando el mismo modelo 3D, y también déjame en los comentarios qué otros motores de render te interesarían aprender. Ahora, antes de que te vayas a ver este video de Arnold Render, te invito a que te pases al final de este video, donde te menciono a las personas de las cuales yo aprendí de forma gratuita en YouTube y en paga como en Patreon, cursos, escuelas, etc. Sin más que decir, quédate en este video y continuemos aprendiendo el motor de render Redshift. Lo primero que haremos será configurar nuestro proyecto en los Render Settings. Para eso nos vamos a ir a este botón de aquí y en Render lo vamos a cambiar de Standard a Redshift, ya que es el motor de render que vamos a utilizar. En el apartado de Output nosotros podemos elegir la medida de nuestro lienzo. En este caso yo lo voy a poner 1000 por 1200. Posteriormente nos vamos a dirigir aquí donde dice Save. Aquí vamos a elegir la locación en donde queremos que se guarde nuestra imagen. En este caso yo lo voy a guardar en el escritorio con el nombre de Render. Aquí en formato elegimos JPG, ya que queremos que sea un formato de imagen. En la parte de abajo desactivamos el multipass, ya que nosotros no lo vamos a ocupar. Luego nos vamos a ir al apartado de Redshift, donde nosotros podemos elegir la calidad del render. Si nosotros nos vamos aquí a esta pestañita, nosotros podemos elegir el valor del threshold. Entre más alto sea el threshold, menos calidad va a tener el render. Entre más bajo sea, más calidad vamos a tener. En este caso yo siempre lo pongo en low, ya que posteriormente agregamos efectos como el denoising. El denoising nos sirve para eliminar el ruido de una imagen. Así que en este caso lo vamos a activar y nos vamos a ir a este que dice Optics. Teniendo así configurado nuestro render, ya podemos empezar a editar. En cuanto nosotros pasamos la configuración de render a Redshift,
nuestras cámaras, luces y atributos que tenemos de este lado ya se vuelven completamente de Redshift. Así que en este caso vamos a crear un Downlight al cual le vamos a agregar un HDRI. Este HDRI que yo voy a agregar me lo descargué de la misma página que mencioné anteriormente llamada Polyhaven. Tú puedes descargar cualquier otro que a ti te guste. En este caso voy a agregar este. Le voy a dar que no y como ves ya tenemos el HDRI. Ahora vamos a configurar un menú en la parte de acá arriba que nos debería aparecer de Redshift. Si a ti no te sale el menú de Redshift, nos vamos a ir a Edit, Preferencias y aquí nos vamos a ir al donde dice Render. Vamos a ir a donde dice Redshift y aquí en este lado vamos a activar esta casilla que se llama Redshift Main Menu. Igual si tú tienes más de una tarjeta gráfica, aquí tú las puedes activar o desactivar. Una vez teniendo el menú de Redshift, aquí nosotros podemos poner el Render View, que es donde nosotros vamos a poder ver nuestro render en tiempo real. A mí lo que me gusta hacer es mover esta ventana al lado izquierdo para poder modificar la cámara y ver todo en tiempo real. También nosotros podemos activar este Render View en este menú de Redshift y podemos dar Start IPR y esto lo podemos ver en el viewport de Cinema 4D, aunque sinceramente no me gusta porque gasta un poquito más de recursos. Ahora vamos a hablar un poco de los materiales, ya que Redshift agregó un nuevo panel de nodos que sinceramente se me hace un poquito más difícil de aprender. Si tú creas un nuevo material y le das doble clic, se te va a abrir el panel de nodos. Este es el nuevo panel de nodos que tiene Redshift, que sinceramente no me gusta mucho, ya que pues lo siento muy cuadrado, no lo siento nada dinámico y sinceramente no me gusta. Para nosotros cambiar al panel de nodos anterior, que es un poquito mejor, nos vamos a ir aquí donde dice Redshift, Materiales, Tools y vamos a desactivar esta casilla de aquí. Desactivando esta casilla vamos a agregar un nuevo material y si damos doble clic vemos como ya tenemos el panel de nodos anterior que a mi sincera opinión se ve mucho mejor que el actual. Así que vamos a empezar a trabajar nosotros con este panel de nodos o este tipo de materiales. Cerraremos esta ventana, eliminaremos los materiales y vamos a empezar a texturizar, pero antes vamos a crear una cámara. Para eso vamos a dar clic aquí donde dice Standard Camera y se nos creará una cámara de Redshift. Si nos metemos a esta cámara, nosotros ya podemos empezar a mover esta cámara apretando en esa tecla. En este caso el focal length yo lo voy a aumentar a 80. Vamos a acercar un poco más esta composición hasta obtener una perspectiva que nos guste. En este caso yo creo que esta está súper bien. Ahora sí vamos a empezar a texturizar y en este caso empezaremos con los materiales plásticos. Para eso vamos a crear un nuevo material, lo vamos a renombrar y le vamos a poner plástico. En este caso vamos a trabajar con los atributos directamente aquí y no abrir el panel de nodos. Vamos a desplegar aquí donde dice RS Standard Material y podemos ver todos los parámetros del material. Aquí en color, si desplegamos esta ventana, nosotros podemos ir cambiando el color del material. En este caso lo primero que vamos a texturizar va a ser este muro, así que para aplicar el material solamente lo arrastramos. Y como ves, aquí nosotros podemos empezar a cambiar estos colores y estos tonos. Tenemos varias opciones de escalado de color, no sé cómo decirlo. Tenemos un formato RGB, un formato HSV, este formato que la verdad no sé cuál sea, y tenemos un formato hexadecimal. En este caso yo por ejemplo aquí ya tengo un color establecido para este material y yo solamente copio y pego este código de hexadecimal para yo poder tener el color que yo quiera. Otro parámetro que vamos a mover de los materiales es el Reflection Roughness. En este caso, entre más bajo sea, vamos a tener un acabado más como de un espejo. Como ves, aquí nos refleja la luz de esta forma. Entre más nosotros subamos este Roughness, este material se hace un poco más rugoso. Así que en este caso vamos a ocupar un Roughness de 0.4 para los materiales plásticos. Vamos a duplicar este material con control y clic arrastrando hacia abajo. Este material será para las esferas. En este caso lo vamos a arrastrar aquí. Este otro material será para los arcos que rodean a la burbuja. Así que vamos a arrastrar este mismo material a estos dos arcos. Y este último material va a ser para los cuadros de aquí atrás.
En este caso en pantalla te voy a dejar el color hexadecimal para que tú lo agregues directo a la composición. Yo lo voy a hacer en cámara rápida para que no tardemos tanto con el tutorial. Bien, ahora vamos a ir con los materiales de cristal. Para eso vamos a crear un nuevo material y este lo vamos a llamar Glass. Este material lo vamos a arrastrar a la esmeralda, que es este objeto que tenemos aquí. Vamos a salirnos un poco de la cámara de cinema y vamos a enfocarnos en este objeto. Para conseguir el acabado de cristal vamos a bajar un poco. Y aquí donde dice Transmission, en Weight o fuerza, lo vamos a cambiar a 1. De esta forma, como puedes observar, ya se ve un acabado de cristal. Aquí mismo nosotros podemos modificar el color. En este caso vamos a ponerlo de color rojo. Y al igual, el Transmission se ve afectado por el Roughness. Como sabes, si bajamos esto a 0, se ve un poco más brilloso. Pero si lo empezamos a subir, se empieza a ver un poco más rugoso este material. Aquí tú lo pones a tu gusto. En este caso yo creo que lo voy a dejar un poco más hacia abajo de esta manera. Regresamos a la cámara y se vería de esta forma. Ahora este mismo material lo vamos a aplicar a las fichas que tenemos volando. Solamente lo arrastramos y lo ponemos aquí. Aquí en este segundo material vamos a bajar nuevamente y le vamos a cambiar el color a un tono más anaranjado. En pantalla tú estarás viendo el hexadecimal de este color. Ahora vamos a crear un material para la burbuja, que va a ser esta de acá. Para eso vamos a crear un nuevo material. A este lo vamos a llamar burbuja. Lo pasamos hasta abajo y lo aplicamos a nuestro objeto. Ahora este material nosotros nuevamente lo vamos a hacer transparente. Y ahora aquí lo que haremos será mover el IOR. El IOR es la deformación que tendrá nuestro objeto en el momento en el que le pase la luz. En este caso está en 1.5, pero si lo ponemos en 1, este IOR pasará completamente por el objeto y lo hará transparente, ya que no cuenta con ninguna deformación de la luz. Ahora, ya que tenemos el IOR en esta cantidad, vamos a romper un poquito las reglas y nos vamos a dirigir a este apartado que se llama TeamFilm. En el TeamFilm tenemos otro IOR, este va a ser el que vamos a controlar para que deforme la luz que pasa por este objeto. En este caso lo vamos a dejar en 1.5, pero si nosotros aumentamos este valor, vemos como nuevamente vuelve a reflejar, pero ya refleja con una variedad distinta de colores. Aquí ustedes mueven el thickness hasta conseguir el color que a ustedes les guste. En este caso a mí me gusta de esta manera, así que así lo vamos a dejar. De la misma forma este thin film se ve afectado por el roughness del reflection, así que si tú lo aumentas un poquito más, seguiremos viendo más rugoso este objeto. Y si tú lo bajas, se seguirá viendo un poco más transparente o un poco más liso, no sé cómo tú lo quieras ver. En este caso yo lo voy a dejar en 0.2, ya que pues me gusta cómo se observa. Nuevamente regresamos a la cámara y ya tenemos nuestros materiales transparentes hechos. Ahora empezaremos con los materiales metálicos. Vamos a crear un nuevo material, lo vamos a poner hasta abajo nuevamente. Y este material lo vamos a arrastrar a nuestra esfera. Vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner metal. Y ahora a este material nosotros le vamos a aumentar el metal line. Esto lo vamos a poner en 1. Como ves, si salimos de nuestra cámara, ya tenemos aquí una esfera completamente metálica. Nosotros podemos cambiar el color como en cualquier otro material. Pero aquí lo que importa es el roughness, ya que nuevamente si lo bajamos a 0, vemos como esta esfera refleja todo completamente. En este caso a mí no me gusta que un metal sea completamente reflectivo, así que el roughness lo vamos a ir moviendo hasta que obtengas un acabado que a ti te guste. En este caso para mí este está súper bien. Regresamos a la cámara y ya tenemos el objeto metálico. Ahora vamos a crear otro nuevo material para hacer un material de oro. Este material le vamos a cambiar el nombre. Y este material lo vamos a agregar
a este objeto. Lo arrastramos aquí. Le aumentamos el Metal Lightness. Y ahora en el color vamos a agregar el hexadecimal que te dejaré en pantalla. De esta forma tú ya tienes un material allegado al oro. Igual tú lo puedes cambiar o puedes googlear estos hexadecimales para tener un tono completamente exacto. Regresamos nuevamente a nuestra cámara y ya tiene mucha más forma nuestro objeto. Ahora hablemos un poco de las texturas PBR. Estas texturas hacen que nuestros renders se vean más realistas sin la necesidad de modificarlos realmente. Estos materiales se juntan con nodos. Para esto, los nodos son conexiones para combinar, modificar o alterar valores de estas imágenes. Podemos combinar texturas, colores, incluso combinar varias texturas en una sola. El tema de los nodos lo dejaré para otro video, pero saberlos combinar nos ayudará a llegar al realismo o a tener más detalles según las hagamos. En este caso vamos a aplicar unas texturas PBR que te dejaré en la descripción, así que por favor descárgatelas para que puedas continuar con el video. Para utilizar nuestras texturas PBR vamos a crear un nuevo material. En este caso lo primero que texturizaremos será esta cortina, así que vamos a enfocar un poco la cámara en esta parte del objeto. Vamos a dar doble clic para poder abrir el Graph Editor. Aquí en el Graph Editor nos vamos a mover de la misma forma que nos movemos en Cinema 4D. Con Alt y dando clic en la ruedita del mouse nos movemos hacia arriba y hacia abajo, y dando Alt y clic derecho podemos hacer zoom in o zoom out. Del lado izquierdo tenemos nuestro buscador de nodos. Podemos buscar cualquier nodo que nosotros veamos en un tutorial. De cualquier forma, apretando Shift C, nosotros aquí podemos buscar ese nodo. En este caso, lo primero que vamos a aplicar va a ser una textura de tela. En este caso es esta de Fabric. Y tenemos tres tipos de texturas: el Roughness, el Displacement y el Color. Vamos a arrastrar estas tres texturas. Si nos sale esta imagen, le vamos a dar que no. Y aquí ya tenemos el Displacement, el Color y el Roughness. Ahora lo que vamos a hacer va a ser conectar el color de esta forma a el Standard Material. Nos vamos a ir a base y aquí tenemos el Base Color. Como ven, ahora lo que está tomando como color va a ser esta textura o esta imagen. Vamos a agregar el Roughness, pero antes del Roughness vamos a agregar un controlador. En este caso vamos a agregar un ramp. Este ramp lo vamos a conectar a Flexion Roughness. Ahora la textura del Roughness lo vamos a conectar al ramp General Input. Y de esta forma ya tenemos texturizada esta parte. Ahora el ramp lo que nos va a ayudar es a controlar el brillo de este objeto. En este caso el color negro equivale al 0 en el Roughness y el color blanco equivale al 1. Si nosotros bajamos el color blanco, vemos como ya hay zonas que se aclaran como si fuera una tela. Igual, si aquí desplegamos el ramp, nosotros podemos cambiar el color del negro o del blanco. En este caso, el color negro lo vamos a hacer un poco más gris, ya que no queremos que sea un material brilloso, porque la tela usualmente no suele ser brillosa. En este caso lo vamos a dejar de esta forma. Vamos a agarrar el OutColor y lo vamos a conectar nuevamente al output para que todo lo que esté en este nodo se refleje en la textura. Y de esta forma ya tenemos nuestro material de tela. Ahora vamos a agregar unos cuantos detalles. Y para eso vamos a ocupar el Displacement, pero este Displacement no lo vamos a meter directamente al Displacement, sino lo vamos a ocupar como un material normal o como un material de Bump. Para eso vamos a buscar un nodo que se llama Bump. Tenemos Bump Map. Vamos a hacer estos dos nodos hacia atrás. Y este Bump Map lo vamos a conectar aquí donde dice Geometry Bump Input. Y este Displacement lo vamos a conectar en este Bump Map. Nos vamos a ir a Texture y le vamos a dar en Input. Ahora, esto es para dar unos micro detalles que podría decirse puede que tenga la tela. Si nosotros desconectamos el Bump Map, este material se ve completamente plano.
pero si lo conectamos nuevamente, vemos como ya nos da un volumen como si realmente fuese una tela. Y de esta forma nosotros ya tenemos nuestro primer material PBR hecho, en este caso para la cortina. Ahora vamos a duplicar esta misma tela, vamos a poner tela, control clic bajamos y esta tela la vamos a agregar en estos objetos de acá. Vamos a arrastrar al primer objeto y arrastramos este mismo material al segundo. Como ves, en este caso esta tela se proyecta de una forma medio rara. Para cambiar la proyección, nosotros nos vamos a ir a el objeto, en este caso el Thicken, vamos a seleccionar el material del cilindro y en este caso en la proyección la vamos a cambiar a cúbica. Como ves, el material ya se ve proyectado de diferente manera. Ahora en Leg U y en Leg V lo vamos a bajar para hacer más pequeña la proyección de esta textura. En este caso yo creo que lo voy a dejar en 25. Lo mismo vamos a hacer con el segundo objeto. Lo seleccionamos, vemos que es el cilindro, seleccionamos el material aquí, la proyección la ponemos en cúbica y en Leg U y Leg V lo vamos a poner en 25. Y de esta forma ya tenemos esta proyección de esta textura de una forma un poco más realista. Ahora lo que haremos será cambiarle el color a este nodo. Para eso vamos a dar doble clic para abrir el editor de nodos. Y aquí para cambiarle el color vamos a agregar un nodo llamado ramp. Este ramp lo vamos a conectar al base color y la textura del color lo vamos a conectar a este ramp. Ahora en el ramp nosotros vamos a eliminar el color negro y el color blanco le vamos a cambiar el color. Y como ves, ya este color se proyecta en nuestra textura. Si quieres cambiar entre tonalidades, despliega esta ventana y aquí tú lo puedes ir modificando. En este caso yo lo voy a dejar así y de esta forma ya tenemos las telas hechas. Ahora este mismo método lo vamos a ocupar para el cilindro. Vamos a crear un nuevo material y vamos a agregar el PBR de Quad Medieval. Agregamos las texturas, le damos que no y estas las vamos a conectar de la misma forma exceptuando el displacement, ya que aquí sí vamos a ocupar un displacement real. Vamos a ir a Base Color, vamos a irnos al Roughness, Selection Roughness y ahora vamos a conectar el displacement correctamente. Para eso vamos a agregar un nodo llamado Displacement. Este lo vamos a conectar al Output Displacement y vamos a conectarlo a Texture Text Map. Ahora este material lo vamos a aplicar al cilindro y como ves pues no pasa gran cosa, ya que tenemos que agregar un tag de Redshift al cilindro. Para eso vamos a dar clic derecho, vamos a apretar RS y en Render Tags tenemos Redshift Object. En este Redshift Object vamos a irnos a Geometry y vamos a activar el Override. Y como ves aquí abajo tenemos el Displacement, así que vamos a activar el Displacement. Como ves se infló un poquito nuestro material, pero esto no es suficiente, ya que al nosotros tener un Displacement debemos de tener más subdivisiones. Y en este caso este cilindro no tiene muchas subdivisiones que digamos. Para agregar las subdivisiones vamos a seleccionar el cilindro y tenemos que aumentar este valor a cantidades grandes. Entre más segmentos tenga un objeto, mejor detallado será el displacement, pero más te va a consumir a la hora de renderizar. En este caso yo voy a aumentar estos valores a 500 y como ves el displacement ya se ve un poco más detallado como si tuviera un volumen, ya que esto a través del render
le da un volumen a nuestro objeto sin la necesidad de modificar el modelo original. Ahora vamos a arreglar un poco ese brillo utilizando el ramp en el roughness. Vamos a agregar un ramp. Este ramp lo conectamos al roughness y el nodo al input. Conectamos el ramp al surface y recuerden que aquí ocupamos unas partes un poco más blancas y las partes oscuras las vamos a hacer igualmente un poco más grises. De esta manera conectamos el standard material al surface y ya tenemos un acabado un poco más real. También lo que podemos hacer es conectar este mismo nodo del displacement y utilizarlo como un bump map. Tal vez podemos de esta forma agregar unos cuantos detalles y que no se vea tan plano. Y listo, de esta forma ya tenemos un acabado rocoso utilizando simplemente 3 texturas. Regresemos a la cámara. ¡Oh! ¿Qué pasó? Y como ves, ya tenemos todo completamente texturizado. Ahora de tarea te voy a dejar que tú agregues el último material PBR. Tú lo vas a estar viendo en cámara rápida, pero quiero que tú practiques y le pierdas el miedo al utilizar estos materiales. En este caso, para este material yo utilicé un plano que va a ser el fondo y pues el resultado final terminaría estando así. Bien, ahora vamos a agregar un poquito de iluminación y efectos para que nuestro render mejore un poco más. Para eso nos vamos a ir a esta parte de aquí y vamos a agregar un Area Light. Vamos a salirnos de la cámara y este Area Light lo vamos a echar un poco más hacia atrás y lo vamos a acomodar de una forma en la cual ilumine bien nuestro modelo. En el Area Light le vamos a bajar la intensidad, yo creo que a 1, o la podemos ir subiendo hasta obtener un resultado que nos guste. También recuerda mover el exposure y también recuerda que estos valores los puedes mover en el Dome Light por si quieres modificar la intensidad o la exposición. Voy a mover un poco el plano hacia atrás. Y a mí el render y la iluminación ya me gustan de esta forma. Ahora vamos a agregar unos Post Effects. Para eso vamos a hacer más grande el Render View. Y en el Render View vamos a dar clic en este engrane de acá. Y como ves, aquí ya tenemos un listado de Post Effects. En este caso vamos a aplicar el efecto Bloom. El threshold lo vamos a bajar un poquito y vamos a empezar a obtener este tipo de brillos en las reflexiones, y si tuviéramos materiales emisivos también podríamos tener este tipo de efectos. Aquí nosotros movemos los valores a un punto que a nosotros nos guste. En este caso a mí me gusta así. Vamos a agregar otro efecto que se llama Flare, que nos va a agregar un pequeño destello. Igual este lo bajamos y empezamos a mover los valores a nuestro gusto. Y por último vamos a agregar un stick o algunas cuantas estrellas o reflejos o destellos. Y de la misma forma todo lo mueves a tu gusto. Y listo, de esta forma ya tenemos nuestros objetos texturizados bien iluminados y ya solamente falta darle clic en render para poder publicarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Has llegado al final de este video. Hermano o hermana, si tú te aventaste todo este video de corrido, déjame felicitarte. Ahora te voy a recomendar personas, lugares y o cursos de los cuales puedes seguir aprendiendo Cinema 4D. La mayoría de los canales que te voy a mencionar están en inglés, pero créeme que sus procesos son muy fáciles de aprender. El primer canal que te voy a recomendar es Maxon en YouTube. Maxon tiene un canal de YouTube en donde siempre te estarán enseñando todas sus herramientas. Te muestran las actualizaciones
actualizaciones más recientes y también todo aquello que se aproxima para el programa. Y no solo eso, los estudios más grandes de la industria de la animación te enseñan su workflow para que tú puedas crear animaciones profesionalmente. Estos los hacen en live streams semanales. Ellos te muestran su proceso, las herramientas que utilizaron y cómo obtuvieron la idea. Todo esto desde cero. Sin duda la mejor escuela que vas a tener, y sí, todo esto es gratis, ya que se encuentra en YouTube. Además de eso, te dan recursos y herramientas que ellos mismos utilizaron. Y también cuentan con una escuela llamada Cineversity. En esta misma escuela te certifican para que tú tengas un documento oficial de que tú sabes utilizar completamente este programa. Si bien hay bastantes canales en YouTube, en este caso me voy a concentrar en 5, los cuales yo siento que te pueden enseñar de una forma más rápida. Más si tu idea es tirarle a los motion graphics o al motion design. Vincent Schrenk, espero mencionarlo bien. Con este artista aprenderás sobre simulaciones, texturas y a conseguir un flujo de trabajo relacionado a esta área. Cuenta con un Patreon, canal de YouTube y un increíble curso en doméstica. Arthur Whitehead, artista con el que aprenderás a crear flujos de trabajo para proyectos freelance. Demuestra todos sus proyectos completos de forma gratuita en YouTube. Tiene breakdowns y podcasts de cómo hacer todo desde cero y cómo conseguir clientes siendo un diseñador freelance, centrado en el modelo y la animación utilizando Cinema 4D y After Effects. Polygon Pen. Este artista se centra más en el modelado 3D, te enseña un poco a utilizar las herramientas de esculpido y un poco sobre las UVs en Cinema 4D. El siguiente es Effectrato. En este canal encontrarás variedad de tutoriales, aprenderás a hacer texturas y simulaciones de todo tipo, creación de entornos, tracking, materiales y todo esto utilizando Cinema 4D y Redshift. A-Design, no sé cómo se diga. En este canal puedes aprender Cinema 4D desde cero. Encontrarás tutoriales de modelado, de rigging de personajes básicos, obviamente. Además, esta persona es un director creativo de una escuela llamada School of Motion. Y hablando de escuelas, aquí te dejo algunas que cuentan con tutoriales en YouTube. La escuela que anteriormente mencioné, que se llama School of Motion, tenemos a Grayscale Gorilla, que nos brinda materiales y assets en cualquier motor de render, Octane, Redshift o Arnold Render. Contamos con CG Shortcuts, que nos enseña sobre simulaciones y algunas herramientas de Cinema 4D. Y mi escuela favorita, que es en la cual yo aprendí, que se llama Motion Design School. No es una escuela barata, pero la verdad todos sus cursos te enseñan a hacer un workflow increíble. Y todo desde cero. Te enseñan de simulaciones, rigging, animación y modelado de forma profesional. Si tú te quieres dedicar a los motion graphics en 3D, créeme que esta es tu escuela. Y si te hiciste bolas con todos los lugares y personas que te mencioné, en la descripción del video te dejaré un enlace a nuestro Discord, donde en este chat te dejaré todos los links de los canales de YouTube que yo recomiendo para que aprendas Cinema 4D. Y de este lado te dejo un apartado de cursos que yo he tomado tanto en inglés como en español. Y así no pierdas el tiempo dudando si realmente vale la pena comprar este curso o no. Igual si tienes dudas o problemas con este programa, puedes dejarlo en el chat general y aquí todos te podemos ayudar. Te invito a que compartas este video con tus amigos, compañeros de clase o profesores. Recuerda que todos los softwares 3D hacen lo mismo y ninguno es mejor que otro. No olvides suscribirte, ya que viene la introducción a los motion graphics, modelado, animación, texturizado, motion tracking, VFX, compositing, etc. Te recuerdo que mi nombre es Luis, mejor conocido como Frax, y nos vemos hasta la próxima.